día, gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, hoy 14 de enero de 2022, para hablar de la situación sanitaria. Hace ya unos meses que no nos veíamos, varias semanas. Como todos saben, estamos transitando el tercer pico de contagios en el partido de La Barría. Estamos con mucha actividad con los testeos y bueno, queríamos contarles un poco cómo está la situación. Algo, bueno, comunicamos todos los días nuevamente la cantidad de casos y demás, pero es importante que también Germán explique a la ciudadanía el cambio de protocolos de aislamiento, que es algo que se modificó en el día de ayer. Así que un poco por eso era también la necesidad de hacer una conferencia, que estén todos juntos para ayudarnos a comunicar. Para nosotros es muy importante que el mensaje llegue a través de ustedes a toda la ciudadanía y que sea claro para que no haya malas interpretaciones. Como todos saben, tenemos 4.281 activos, que es un número muy importante en cantidad. Estábamos viendo que el 14 de abril del 2021 teníamos 1.212 activos, que fue el pico de activos en su momento, y hoy tenemos 14 personas internadas, 1 en terapia intensiva, 12 en cuidados generales y 1 en pediatría. La mayoría son de vigilancia, pero hay algunos internados, no son por la enfermedad, sino que ingresan, puede ser por una fractura, por una apendicitis, por lo que fuera. Se hace un testeo de vigilancia y da positivo, por lo cual se lo considera COVID positivo e internado. Y al 14 de abril teníamos 75 internados con 1.212 activos. Esto habla de la importancia de la vacunación, lo que venimos diciendo permanentemente en cada oportunidad, lo importante que ha sido la vacunación para que quienes transitan la enfermedad no requieran de atención en el sistema sanitario. Tener 14 activos con 14 internados con 4.281 activos en comparación de 75 internados con 1.212, realmente habla de un cambio importante en el tránsito de esta ola, de este pico, y algo que seguramente va a decir Germán, esto sería empezar la transición de una enfermedad pandémica a una enfermedad endémica, si Dios quiere. Así que estamos obviamente monitoreando día a día lo que va sucediendo con la cantidad de casos y con la cantidad de internados. El protocolo de aislamiento se ha modificado, los contactos estrechos con 3 dosis de los últimos 15 días no se tienen que aislar. Esto también habla de una preocupación que me han hecho llegar varios empresarios y comerciantes de la cantidad de gente que está aislada por contacto estrecho y que no van a trabajar. Está habiendo un problema en todo el país muy, muy importante, la problemática de no contar con gente para llevar adelante turnos de una fábrica, de un comercio gastronómico, comercios gastronómicos que han tenido que cerrar en la costa por falta de gente. Bueno, esto tiene que ver con esta decisión que creo que es muy acertada del Ministerio de Salud de la Nación de considerar esta situación y que los contactos estrechos vacunados, que transitan sin síntomas la mayoría, con 3 dosis no tengan que aislarse y no tengan que transitar ese aislamiento sin ningún síntoma y en su casa. Así que creo que son pequeños pasos que se van dando hacia la salida de la pandemia, por eso el otro día celebraba la decisión y creo que es más que acertada. Así que bueno, dicho esto, le paso la palabra a Germán y después, como siempre, quedamos abiertos a preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, le detallo un poco la sala de situación al día 14 de enero del 2022. Como ustedes habrán notado, es un aumento exponencial de los casos. Este es el gráfico histórico con los casos donde se ve lo que podríamos llamar la segunda ola, y a partir del fin del 2021 este aumento exponencial de casos en lo que
estamos denominando la tercera ola. Esta es un poco la incidencia de casos de esta semana. Nosotros esto lo hacemos prácticamente todos los días y vamos analizando la incidencia de casos. Y esto un poco para charlar qué es lo que nosotros estamos notando entre esta segunda y esta tercera ola. No nos cabe duda de que lo que está circulando es la variante genética Omicron. Esto ya lo confirmó la Secretaría de Salud de provincia, que los números de contagiados son muy altos, que los porcentajes de sintomatología grave, de hospitalización y de terapia y de mortalidad, esos números de porcentajes son bajos, pero al estar aumentados los números finales van a verse elevados. La Omicron se escucha que por ahí es una variante genética leve, pero en realidad no creemos que sea leve, creemos que lo hace leve la vacunación, y la vacunación es un poco también lo que disminuye la tasa de letalidad. En este contexto nosotros también estamos trabajando en una transición de pandemia a endemia con una apertura de todas las actividades sociales, laborales, y estamos en un periodo vacacional de la mayoría de la gente trabajadora, ¿no? Esto es un dato sacado de una universidad de Oxford, el World Data, es una universidad que nosotros realmente miramos mucho los gráficos, estamos mucho en contacto, donde habla que en Argentina el 76% de la variable genética que está circulando es la Omicron y un 27% es la Delta. ¿Qué características tiene esta variable genética? Tiene un menor tiempo de incubación, es muy contagiosa, tiene una expansión explosiva de los casos, tiene un menor compromiso respiratorio bajo y un menor compromiso olfatorio y una menor letalidad. Esto hace una sobrecarga del sistema de salud ambulatorio y de cuidados generales, una sobrecarga diagnóstica también. Hay una relativamente baja utilización de las unidades críticas, pero hay un gran impacto en los servicios esenciales, en los servicios de salud, en el área productiva, por la afección masiva de los recursos humanos. Este es un gráfico también sacado de la Universidad de Oxford, donde nos vemos cómo asciende la curva en forma exponencial después del primer caso de Omicron. El primer caso de Omicron que se dio fines del año pasado, cómo se produce un aumento exponencial. Este aumento es del 331%, con la letalidad manteniéndose en un 10%. Esto es una comparación acá en el municipio de La Bardea. En azul tenemos la denominada segunda ola y en por ahí color ocre la tercera ola. El promedio de casos en la segunda ola fue de 490 y una letalidad del 2,8%. Y en esta tercera ola tenemos un promedio de casos de 1.930 con una letalidad del 0,02%. Ojo que si bien la tasa, el porcentaje es bajo, al aumentar los números de contagios, los números finales aumentan. Por eso que si bien el sistema de salud por el momento está conteniendo, al estar tan aumentados los números de contagios, los porcentajes van a ser bajos, pero los números finales van a ser altos. Esto es actualmente, al día de ayer, como estaba el hospital. En cuidados intensivos teníamos un paciente, en cuidados generales tenemos 12, en maternidad y en salud mental no tenemos internado, y en área pediátrica tenemos un paciente internado COVID. Esto habla un poco de que por el momento la ocupación y la contención de lo que es el sistema de salud está manejado. Muchos de los internados están internados por vigilancia. ¿Qué significa eso? Que ingresan por otra patología y todo paciente ingresa al hospital, le hacemos un testeo y posteriormente nos da el positivo. Les doy un ejemplo: paciente fracturado ingresa al hospital, no se puede ir a la casa porque tiene una fractura de cadera,
se le hace el hisopado, da positivo, ese está registrado también como paciente COVID. Esto hemos notado también, lo habrán notado ustedes también con las colas, la alta demanda de métodos diagnósticos. En los últimos 15 días hemos realizado más de 10.000 testeos entre PCR y antígeno. Y ahora están aprobados por el ANMAT 5 autotest, que creo que un poco es una ayuda a esta transición de la que estamos hablando. Si bien parece fácil, los autotest van a requerir algún tipo de instructivo, ¿no? Generalmente la mayoría son self, pero algunos son self y de boca también. El autotest generalmente se tiene que hacer cuando el antígeno está alto, que es en la primera semana. Este es un gráfico ya muy visto, donde se ve cómo va aumentando y cuando es efectivo cada uno de los test. Este es un poco el instructivo, donde uno solo se coloca el hisopado y presenta la muestra como para ver el resultado. Tiene una logística similar al test de embarazo. Lo que tiene de complejo, que por ahí noté que en el diario me criticaron porque me oponía a lo que decía la SADI, pero en realidad no me oponía a lo que decía la SADI. La SADI habla de que, se ve que el que lo escribió no leyó el artículo de la SADI. Lo que decía la SADI es que el autotest era algo bueno, pero que era algo difícil de registrar. Es muy difícil registrarlo, hay que registrarlo en la farmacia. El paciente es como que pasa a ser un caso de probable COVID y que después hay que retestearlo. Eso es lo que la SADI comentaba, que yo también lo comento, que va a ser engorroso un poco el tema de los registros de los pacientes. Este es otro gráfico muy importante, cómo fue aumentando la vacunación en el país, donde tenemos el 74% de vacunación completa. Y este es otro gráfico también donde observamos cómo en el gráfico superior las dosis de vacuna y en el gráfico inferior las muertes por COVID, como a partir de junio del 2004, donde del 4 de junio del 2021, donde realmente la capacidad de vacunación aumentó mucho a nivel mundial, empieza a bajar la cantidad de muertes. Este es un poco un análisis que hicimos con la disminución de la mortalidad con las distintas vacunas. La Sputnik 5, notamos que después de la aplicación de la segunda dosis, la mortalidad baja en un 93,3%, la AstraZeneca un 88,8% y la Sinopharm un 84%. Es decir, a grandes rasgos, la vacunación completa disminuye una mortalidad en más del 80%. Esto es un poco cómo está la vacunación en el municipio de La Barría. Tenemos el 92% vacunados con una dosis, el 83% vacunado con 2 dosis y el 28% vacunado con 3 dosis. Estos son un poco los protocolos nuevos, que un poco a lo que comenté anteriormente de cómo se comporta esta variante, se fueron, y a lo que comentaba Ezequiel, un poco a los problemas que estaba generando lo de los contactos estrechos, salieron desde Nación y provincia y lo implementamos nosotros. El contacto estrecho sin síntomas con al menos 2 dosis de vacuna, menos de 5 meses de la última dosis, está exento del aislamiento obligatorio. Debe cumplir con cuidados especiales 10 días. Los casos positivos, contacto estrecho con síntomas con al menos 2 dosis de vacuna, menor de 5 meses de la última dosis, 7 días de aislamiento más 3 días de cuidados especiales. Los casos positivos y contacto estrecho con o sin síntomas, sin vacunación, con una dosis o más de 5 meses o más de 5 meses de la segunda dosis, 10 días de aislamiento. No se requiere hisopado para el alta, el contacto estrecho no debe hisoparse, debiendo cumplir el aislamiento mencionado previamente. Cuando hablamos de cuidados especiales, hablamos de no concurrir a eventos
no concurrir a reuniones sociales, usar el barbijo en forma adecuada en ambientes cerrados y abiertos, y el automonitoreo de síntomas permanentemente. Este es un poco un gráfico que lo habrán visto, cómo disminuye el riesgo de contagio con la utilización del barbijo. Si tenemos un caso positivo, estamos ante un caso positivo y ninguno de los dos utiliza barbijo, tenemos un porcentaje de contagiarnos del 90%. Si estamos ante un caso positivo y nosotros usamos barbijo, ese riesgo disminuye un 30%. Si estamos ante un caso positivo y el caso positivo utiliza barbijo, el riesgo disminuye a un 5%. Si estamos ante un caso positivo y los dos utilizamos barbijo, el riesgo disminuye al 1,5%. Y si estamos ante un caso positivo, los dos utilizamos barbijo, estamos a más de 2 metros, el riesgo de contagio es de prácticamente 0%. Esta es una pregunta que siempre me hacen: ¿cuánto va a durar esta famosa tercera ola? Todavía no hay trabajos. Los trabajos más serios que notamos fueron los del Reino Unido y los de Sudáfrica. Sudáfrica, por ahí, el país que primero la detectó esta variable, no porque haya estado ahí, sino que fue realmente los que primero la estudiaron. Como el pico es alto, el pico en una semana creció, por ahí la sudafricana creció mucho más alto porque teníamos un porcentaje de vacunación completa del 24%. La del Reino Unido bajó mucho más bajo, más lento, porque el porcentaje de vacunación era de un 70%, muy similar al que tenemos nosotros, y la duración es, en un mes subió, va a durar 3 o 4 semanas y va a empezar a bajar. La disminución de casos en Sudáfrica fue más lento también por el tema de la vacunación, y en el Reino Unido, que tenemos una vacunación muy similar, descendió también muy rápidamente. Por eso que esperemos que acá se comporte un poco como se está comportando en el Reino Unido. Bueno, muchas gracias. Sí. Es decir, todos los testeos que nosotros detallamos en los partes diarios son testeos generales. Es más, están los testeos que hacemos nosotros, los testeos que hace el Fortín, los testeos que por ahí se hacen en las clínicas privadas, los testeos que hacemos en internación, es decir, los testeos que se hacen por viaje, los que vienen del privado. Hay un número alto que día a día va aumentando, que es el testeo privado, que también figura en todos los reportes que ustedes notan todos los días, ¿no? Nosotros en realidad estamos testeando un número muy importante en un horario donde es cómodo para el individuo, y hoy prácticamente 8:30 habíamos terminado la cola. Es decir, hay una logística muy aceitada, muy rápida, 3 hisopadoras que tienen un entrenamiento abismal, con muchos médicos colaborando. Nosotros, desde que empezó esto, fue nuestra arma de lucha el testeo, es decir, por eso que somos los primeros que, si necesitamos aumentar el testeo, lo vamos a aumentar. Hoy 8:30 habían terminado los testeos y habíamos empezado a las 6, y la cola baja de una manera terrible muy rápidamente. Y hacemos chicos que no hacen en otro lado, hacemos PCR que no hacen en otro lado, y en muchas ocasiones hacemos viajes que te piden el PCR en un PDF y con el CISA, y que no se hace en otro lado. Entonces hay una logística muy aceitada, y nosotros hasta las 9 mantenemos, pero hoy 8:30 habíamos bajado toda la cola. Te invito cuando quieras a venir a ver cómo trabajamos. Sé que alguno ha venido y ya ha visto cómo se trabaja, y el ritmo que se le da es infernal. ¿Se evalúa alguna medida en relación a cuánto al principio? Entonces, de una y la otra
pregunta es, ¿qué impacto ha tenido en el personal de salud y en el personal principal? Nosotros no estamos evaluando medidas, estamos siguiendo lo que establece provincia, nación y demás. Y la realidad es que hoy con los números que tenemos, vuelvo a decir lo mismo que hace una semana, creo, con la cantidad de internados que tenemos, hoy el problema más grande que estamos teniendo es la segunda pregunta, que es la cantidad de gente aislada por contacto estrecho o por ser positivo, que está resintiendo varios servicios. Estamos cubriendo con horas extras, estamos cubriendo, los funcionarios se están readecuando y rearmando cada uno de los servicios para seguir brindando servicio a la comunidad. Pero bueno, el impacto ha sido alto. En el sistema de salud lo puede mencionar Germán, pero en el municipio, en todos los servicios, hemos tenido obviamente resentido por falta de gente. Se siguió trabajando, haciendo un esfuerzo importante, se siguió brindando, más que nada por los turnos que ya teníamos dados, ¿no? Ejemplo, carnet de conducir, tuvimos muchos aislados dentro de lo que es el servicio de la dirección de licencia de conducir, y seguimos trabajando para no suspender los turnos. Todavía no hay prórroga desde provincia, por lo cual estamos viendo que a futuro, si no hay prórroga, va a haber un cuello de botella importante. Estamos dando turnos para agosto, entonces estamos tratando de sostener todo lo posible, cubriendo de la manera en que realmente se está haciendo un trabajo importante en el sentido de tratar de cubrir todos los huecos que tenemos por aislados. Pero evaluar medidas por ahora no, porque la verdad es que creemos que el sistema de salud va a soportar, en principio, como viene hasta ahora. Si hay alguna complicación, lógicamente, como hemos hecho siempre, vamos a tomar alguna medida de inmediato, pero estamos viendo, de acuerdo a lo que pasó en otros lugares del mundo, que es una variante que está circulando en la ciudad, que tiene un pico de contagio muy alto de golpe y que comienza a bajar. Nosotros estos últimos días prácticamente no tuvimos curados, porque coincide con los días de las fiestas que nos hicieron hisopado para Año Nuevo, y también porque cambió el protocolo, pero ya entre hoy y mañana vamos a empezar a tener mayor cantidad de curados y el número va a bajar considerablemente. Eso es lo que esperamos, ¿no? ¿Cómo evalúa el doctor o empresario la gente que tiene que estar en aislamiento? ¿Están controlando eso? ¿Se ve que en casa o está saliendo? Para que el es más todavía. Están teniendo en cuenta que no hay una vacunación y no han completado el esquema. Eso es básicamente lo que falta. Saber algo, Con respecto al aislamiento del positivo y del contacto estrecho sintomático, es como que uno siempre confía en la formación de un buen ciudadano, que sepa cuidar y que sepa cuidarse. Es decir, nosotros conocemos un poco lo que es la viveza criolla, es decir, el contacto estrecho que tiene un trabajo fijo y bajo relación de dependencia, quiere aislarse, y el independiente no quiere aislarse. Es decir, que uno lucha un poco contra la conciencia ciudadana de cada uno, como para que pueda cumplir con los requisitos que uno baja de sanidad. Nosotros no somos policía, ni vamos a salir a exigir el aislamiento. Confiamos en, como te decía recién, en la formación de un buen ciudadano que sepa cuidar y sepa cuidarse. Con respecto a los chicos, está aumentando muchísimo la vacunación de los chicos, es decir, la estimulamos desde acá, la estimula la gente de pediatría también, y creemos que, si Dios quiere, vamos a llegar con porcentajes altos de vacunación en menores. El porcentaje de los positivos que en este momento son chicos, ¿cómo no está previsto? ¿Una forma distinta de salud? No, en realidad se comporta de la misma manera. El porcentaje de chicos hisopados es un 20% más o menos de lo que nosotros, de todos los hisopados. La gran mayoría se comporta bien. Los internados que hemos tenido son por vigilancia. No tuvimos neumonía por COVID internado en esta última ola. Tuvimos un par de internados por vigilancia, una apendicitis que ingresó, se tuvo que operar, se le hace la PCR y dio positiva, y nosotros lo contabilizamos como positivo, pero no hemos tenido pacientes complicados. Tenemos 2 chicos complicados que son de otras ciudades, pero no son
COVID. De esa pregunta, en principio, bueno, siempre vamos acá pensando en el ¿ha recibido alguna inquietud por parte del sector de la población para que tome algún tipo de decisión, puede estudiar o puede trabajar? No, la verdad que no. Más justo, creo que hiciste la pregunta de lo que estaba pensando mientras hablaba Germán. Me estabas leyendo la mente, Luis, porque realmente cuando uno evalúa tomar medidas restrictivas, tiene que entender y tiene que saber que va a haber un impacto económico fuerte. Tenemos que entender que estamos en un país que está atravesando una crisis económica importante, hay sectores de la sociedad que no soportarían un mínimo cierre de la actividad. Uno tiene que hacer, y creo que lo dije 50 veces, ¿no? Buscar el equilibrio entre lo económico y lo sanitario es la clave. Para nosotros, por lo menos de esa manera, hemos tomado la pandemia con Germán y con todo el equipo, y hoy estar transitando esta ola con todas las actividades abiertas, te diría normalmente, con protocolos, y tener solamente 14 internados que no resienten el sistema de salud, creo que no resiste ningún análisis el pensar en cerrar actividades. No resiste ningún tipo de análisis, para mí por lo menos, porque la gente necesita laburar, la gente necesita producir, la gente necesita seguir teniendo actividades, la gente necesita que las colonias de vacaciones estén abiertas, los jóvenes necesitan actividades de esparcimiento nocturno, la gente necesita hacer deporte, necesitamos seguir transitando una vida normal mientras que no se resiente el sistema sanitario, y esto no está pasando. En esta ola no estamos teniendo una sobreocupación de camas como sí la tuvimos el año pasado, en el mes de abril, mayo, que fue hasta ahora lo peor que hemos transitado desde lo sanitario en la pandemia. Por lo cual, si esto continúa de esta manera, con poca cantidad de internados, mi forma de verlo es que no hay que pensar en ningún cierre de actividades, sino en sostener las actividades cumpliendo con los protocolos, en sostener las actividades cuidándose de la mejor manera posible, vacunarse los que no se vacunaron y que no se quieren vacunar, que piensen y que vean los números que realmente la vacunación ha hecho. A mí lo que más me impactó de lo que presentó Germán es la contracurva que hace la cantidad de muertos con la cantidad de vacunados, ¿no? Esa curva es determinante para pensar en que estamos realmente saliendo de la pandemia. No digo que haya terminado, no digo que lo peor no haya pasado, porque esto es muy dinámico y puede cambiar la semana que viene. Pero esa curva habla de la importancia de la vacunación. Cuando empieza a subir la vacunación, empieza a bajar la mortalidad. Entonces, si nosotros empezamos a pensar, como están haciendo ya en Europa, en España, por ejemplo, en que esto va a pasar a ser una enfermedad más como la gripe, en que nos vamos a tener que vacunar todos los años y que lo vamos a transitar en casa con los síntomas como cualquier otra enfermedad. A ver, Luis, vos si tenías gripe, te quedabas 2 o 3 días en tu casa, no ibas a la radio, pasaban los síntomas y volvías a trabajar. Bueno, con esto va a ser lo mismo en algún momento. Entonces tenemos que empezar a pensar en que va a ser lo mismo. Digo, va a ser parte del calendario de vacunación, nos vamos a tener que vacunar todos los años y va a pasar a ser una enfermedad endémica. Mientras tanto tenemos que seguir viviendo, creo. Y para nosotros estamos con experiencia con la cantidad de información que va llegando a distintas partes del mundo. ¿Podemos decir que en qué etapa estamos en la variedad? Yo creo que estamos en la transición a que se convierta en endémica la patología. Lo que pasa es que esto no va a ser de un día para el otro, ni va a ser sin ningún cimbronazo. Es decir, eso va a llevar su tiempo, va a llevar su adaptación, su educación también, van a cambiar estrategias. No creo que sigamos mucho tiempo hisopando a todos los sintomáticos, probablemente más adelante se haga el hisopado del que ingresa al hospital y el que está con síntomas se va a aislar. Hay una transición que esperemos que sea corta, no sé decirte si es corta o larga, y esa transición va a tener sus cimbronazos, y esos cimbronazos se van a ver sobre el sistema de salud. Con respecto a lo que preguntabas anteriormente, que por ahí te lo he charlado con vos, es decir, uno a veces como médico,
yo estoy en el hospital y digo, me gusta, hablo con uno, hablo con otro, y digo, cerramos todo. Después me subo en el auto, me vengo para acá y cuando llego acá digo, no sé si hay que cerrar todo, porque me cruzo con uno que me dice, necesito trabajar, me cruzo con el otro que es un chico joven y que uno sabe que para crear su personalidad el joven necesita socializar, entonces vos decís, escucha, necesita socializar. Me encuentro con un abuelo que me dice, doctor, yo necesito ir a tal lugar, necesito ver a mis hijos, necesito transitar mis últimos días de mi vida por ahí con mis afectos. Entonces uno es como que, como ciudadano y como ya deja un poco de lado la parte médica, como parte de una sociedad, dice, pucha, busquemos ese equilibrio que tanto habla Ezequiel, como para que podamos ir transitando esta transición y sin tratar de alterar tanto el sistema de salud y tanto la parte psíquica y social y productiva que tan golpeada está en la ciudad. Hay todavía un porcentaje, no tiene mención o no han ido. ¿Qué pasa tu experiencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo afecta la enfermedad? No, sobre todo digo por esta etapa. Como primer medida, te hago un comentario que yo creo que en la Argentina y en general, y en La Barría en particular, no tenemos ese problema. Es decir, es un problema que, gracias a Dios, hoy por hoy lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, pero hoy por hoy no lo tenemos. Yo a vos te digo hoy, hay que hacerse 10 vacunas, y vos vais y te vacunás 10 veces. Y la gran mayoría de la población lo cumple porque no tenemos ese problema, gracias a Dios. A los que no se quieren vacunar, en realidad, lo que les comento, un poco lo que comento siempre, es decir, gracias a la vacunación en general, mejoró el estilo de vida, mejoró la esperanza de vida, es decir, ya no, vos sos muy joven, pero uno está pensando, voy a tener una poliomielitis, no sé si voy a tener, me va a afectar el virus de la sarampión, es decir, vos sos bebé, te meten una gotita, nadie se entera, vos estás salvado de la poliomielitis. Cuando yo era joven, cuando yo era joven no, pero mi papá me ha contado que se vivía una situación muy fea con el tema de la polio. Salió la Sabin, primero la Salk, que era una vacuna más compleja, después la Sabin, una vacuna muy sencillita. Prácticamente a nadie le preguntan si le gustó la Sabin o no le gustó, pero el 99,9% se la da. No sabe si es china, rusa, americana, nada, se la dan. Lo mismo va a pasar con esto, es decir, la mejora del estilo de vida, la mejora de la esperanza de vida, la vacunación evita que la patología llegue a nivel pulmonar y eso hace que disminuyan mucho los porcentajes de casos graves, de muertes y de intervenciones enteras. Es una duda que me han enviado y a partir de esto, ¿qué pasa con las personas que deben intentar de verdad algo y el que no te da el positivo está aislado? Ya ahí pasa a ser un tema más de medicina laboral. El chico es positivo, es como si fuese otra patología también. Si el chico tiene gripe o tiene otra patología, también va a tener que hacer el certificado y va a quedar a cuidado de familiar enfermo, no aislado, a cuidado de familiar enfermo. Queda a cuidado de familiar enfermo, que es algo que dentro de la ley laboral está. Vos tenés tu hijo enfermo, tenés que ir a trabajar, se hace el certificado a cuidado de familiar enfermo. Bueno, muchas gracias.